El pueblo romaní es un grupo envuelto en misterio, cuya historia está impregnada de tradiciones únicas transmitidas de generación en generación. Su identidad cultural se refuerza con su propio idioma, el romaní, que existe en diversas variantes dialectales y ha sido influenciado por los muchos territorios por los que han viajado a lo largo de los siglos. A pesar de ser una de las comunidades más antiguas y extendidas del mundo, su historia sigue siendo poco comprendida y a menudo tergiversada por mitos y estereotipos. Históricamente, los romaníes han sido viajeros incansables, moviéndose de un lugar a otro sin una residencia permanente. Durante siglos han vivido en estructuras móviles conocidas como carromatos o caravanas, lo que les ha permitido adaptarse a los diferentes entornos en los que se han asentado temporalmente. Su estilo de vida nómada no solo ha sido una necesidad derivada de la persecución y la marginación, sino también un símbolo de su identidad y autonomía cultural. Sin embargo, en la actualidad, una parte significativa de la población romaní ha abandonado el nomadismo debido a la urbanización y a las restricciones impuestas en diversos países. Aún así, el sentido de comunidad y la transmisión de tradiciones continúan desempeñando un papel fundamental en su identidad. Uno de los pilares fundamentales de su cultura es la endogamia, ya que el matrimonio ocurre exclusivamente entre miembros de la comunidad, asegurando así la preservación de sus costumbres y su herencia cultural. Además, poseen un código de honor propio basado en valores como el respeto a los ancianos, la lealtad familiar y la pureza ritual. Principios que han sido la base de su cohesión social a través del tiempo. En muchas comunidades, la autoridad de los ancianos es incuestionable y son ellos quienes regulan la vida social y la resolución de conflictos internos a través de consejos tradicionales conocidos como CRIS. Este sistema judicial interno es una de las muchas formas en las que el pueblo romaní ha conservado su autonomía frente a las sociedades mayoritarias. Este grupo es conocido por diversos nombres como romaníes, sinti o calé, cada uno representando una variación en sus tradiciones y formas de vida. Estas diferencias responden a los distintos caminos que han tomado sus migraciones y a la influencia de las sociedades en las que han vivido. A pesar de estas variaciones, todos comparten una herencia común que los vincula con sus raíces ancestrales. Si estás interesado en conocer más sobre esta fascinante cultura, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje a través de la historia del pueblo romaní. A pesar de su presencia global, la historia del pueblo romaní sigue siendo en gran parte desconocida para muchos. Numerosos mitos y concepciones erróneas han contribuido a la construcción de una imagen distorsionada de esta comunidad. Con frecuencia, los romaníes han sido representados a través de estereotipos que los asocian con la pobreza, la marginalidad o el misticismo, sin considerar la riqueza de su legado cultural y la complejidad de su historia. Este documental explorará los aspectos menos conocidos de la identidad romaní, revelando datos sorprendentes y desmontando prejuicios. Ser romaní no es simplemente un estilo de vida o una afiliación cultural, sino una identidad transmitida por linaje, de manera similar a otros grupos étnicos como los indígenas, árabes, africanos y judíos. La pertenencia a este pueblo no puede ser adquirida ni adoptada, ya que está directamente ligada a la genealogía y la descendencia familiar. Los romaníes, también conocidos como Roma, constituyen un grupo étnico con profundas raíces que han perdurado a pesar del paso del tiempo y las adversidades. A lo largo de su historia, han enfrentado discriminación, persecuciones y políticas de exclusión en distintas partes del mundo,
pero su resistencia ha permitido que sus costumbres y tradiciones sobrevivan hasta el día de hoy. Entre los episodios más oscuros de su historia se encuentra el Porrajmos, el genocidio romaní durante la Segunda Guerra Mundial, en el que fueron perseguidos y exterminados en campos de concentración nazis. Se estima que entre 200.000 y 500.000 personas romaníes fueron asesinadas, aunque el número real podría ser aún mayor debido a la falta de registros oficiales. A pesar de la magnitud de esta tragedia, el reconocimiento del Porrajmos ha sido escaso en comparación con otros genocidios de la historia. Los orígenes de este pueblo pueden rastrearse hasta el subcontinente indio, específicamente en las regiones de Rajastán y Punjab, en el noroeste de la India. Desde sus primeros asentamientos, desarrollaron un estilo de vida nómada que influyó en su organización social y en la transmisión de sus costumbres. Se cree que su migración hacia Occidente no ocurrió de manera repentina, sino en varias olas a lo largo de los siglos, con los primeros desplazamientos posiblemente remontándose al primer milenio de Cristo. Su camino los llevó a establecer comunidades en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa, donde formaron grupos con características únicas en cada país. La combinación de estudios lingüísticos y análisis genéticos ha permitido a los investigadores reconstruir esta migración, confirmando que el idioma romaní tiene raíces indias y comparte similitudes estructurales con lenguas habladas en la India como el hindi y el sánscrito. Las investigaciones científicas han demostrado que los romaníes han mantenido una continuidad genética a lo largo de su historia, lo que refuerza su identidad como un grupo étnico distinto. A pesar de cruzar múltiples fronteras y enfrentar períodos de marginación, su cultura ha permanecido viva, adaptándose a los cambios sin perder su esencia. Su influencia se puede ver en muchos aspectos, especialmente en la música y la danza, que han acompañado a esta comunidad a lo largo de la historia. La propia palabra Rom proviene del sánscrito Doma, que hacía referencia a una casta de músicos y bailarines itinerantes en la India. Esta conexión con la música ha perdurado hasta la actualidad y se refleja en los distintos estilos artísticos que han desarrollado en los países donde se han asentado. El flamenco en España, el jazz manouche en Francia y la música folclórica en Europa del Este son ejemplos de la inmensa influencia romaní en la música mundial. A lo largo de su migración, los romaníes atravesaron diversos imperios, como el islámico y el bizantino, lo que permitió que su cultura se fusionara con otras tradiciones, enriqueciendo aún más su identidad. Estos desplazamientos fueron cruciales para la difusión de su legado, dejando una huella profunda en las sociedades que los acogieron. Entre los siglos XI y XIV, su presencia en Europa comenzó a consolidarse. Durante estos años de transformación social, la llegada de los romaníes tuvo impactos culturales significativos, contribuyendo a la creación de una identidad única en cada país donde se establecieron. Sus conocimientos en metalurgia, cestería, adivinación y entretenimiento los hicieron conocidos en muchas sociedades medievales, aunque también fueron víctimas de prejuicios y expulsiones masivas. El pueblo romaní es un grupo envuelto en misterio, cuya historia está impregnada de tradiciones únicas transmitidas de generación en generación. Su identidad cultural se refuerza con su propio idioma, el romaní, que existe en diversas variantes dialectales y ha sido influenciado por los muchos territorios por los que han viajado a lo largo de los siglos. A pesar de ser una de las comunidades más antiguas y extendidas del mundo, su historia sigue siendo poco comprendida y a menudo tergiversada por mitos y estereotipos. Muchas veces, su representación en la literatura y el cine ha reforzado una imagen distorsionada,
perpetuando la idea de un pueblo misterioso, ligado a la magia y al ocultismo, cuando en realidad su historia está marcada por la lucha por la supervivencia y la adaptación a contextos hostiles. Históricamente, los romaníes han sido viajeros incansables, moviéndose de un lugar a otro sin una residencia permanente. Durante siglos han vivido en estructuras móviles conocidas como carromatos o caravanas, lo que les ha permitido adaptarse a los diferentes entornos en los que se han asentado temporalmente. Su estilo de vida nómada no solo ha sido una necesidad derivada de la persecución y la marginación, sino también un símbolo de su identidad y autonomía cultural. Sin embargo, en la actualidad, una parte significativa de la población romaní ha abandonado el nomadismo debido a la urbanización y a las restricciones impuestas en diversos países. Aún así, el sentido de comunidad y la transmisión de tradiciones continúan desempeñando un papel fundamental en su identidad. Uno de los pilares fundamentales de su cultura es la endogamia, ya que el matrimonio ocurre exclusivamente entre miembros de la comunidad, asegurando así la preservación de sus costumbres y su herencia cultural. Además, poseen un código de honor propio basado en valores como el respeto a los ancianos, la lealtad familiar y la pureza ritual, principios que han sido la base de su cohesión social a través del tiempo. En muchas comunidades, la autoridad de los ancianos es incuestionable y son ellos quienes regulan la vida social y la resolución de conflictos internos a través de consejos tradicionales conocidos como cris. Este sistema judicial interno es una de las muchas formas en las que el pueblo romaní ha conservado su autonomía frente a las sociedades mayoritarias. Este grupo es conocido por diversos nombres como romaníes, sinti o calé, cada uno representando una variación en sus tradiciones y formas de vida. Estas diferencias responden a los distintos caminos que han tomado sus migraciones y a la influencia de las sociedades en las que han vivido. A pesar de estas variaciones, todos comparten una herencia común que los vincula con sus raíces ancestrales. A pesar de su presencia en diferentes continentes, la cultura romaní sigue siendo frecuentemente incomprendida. En Europa Occidental, por ejemplo, a menudo se les confunde con otros grupos nómadas, como los viajeros irlandeses o los yeniches, pero su identidad es única y se distingue por una serie de características definitorias. No es solo su estilo de vida lo que los diferencia, sino también su estructura social, sus creencias, sus tradiciones y su historia ancestral, que abarca siglos de resiliencia y adaptación. El idioma romaní es un elemento central de su identidad, ya que pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y ha evolucionado con el tiempo, absorbiendo influencias de los diferentes lugares donde han vivido. Su estructura lingüística revela rastros del griego, así como de lenguas balcánicas, persas y otras habladas en los territorios que atravesaron durante su migración. A lo largo de los siglos, el romaní ha adoptado vocabulario de múltiples lenguas, como el turco, el español, el francés y el ruso, dependiendo de la región en la que se haya asentado cada comunidad. Este proceso continuo de adaptación ha dado lugar a una notable diversidad de dialectos, lo que convierte al romaní en un conjunto de variantes en lugar de un idioma homogéneo. Actualmente, existen múltiples variantes del romaní, entre ellas el romaní vlax, el balcano romaní, el sinto y el caló, hablado por los gitanos ibéricos. Aunque muchos romaníes son bilingües y dominan los idiomas de los países donde residen, es común el uso del paramís o paramón, una fusión del romaní con la lengua local que les permite conservar su identidad lingüística mientras se integran en las sociedades en las que viven. Esta mezcla lingüística, muchas veces invisible para la población en general,
actúa como un mecanismo de resistencia cultural contra la asimilación forzada. En algunos países, el romaní está en peligro de desaparecer debido a la creciente presión de las lenguas mayoritarias, especialmente entre las nuevas generaciones. Sin embargo, en los últimos años han surgido iniciativas para revitalizar la lengua romaní mediante programas educativos, música, literatura y la enseñanza del idioma en comunidades romaníes. En países como Hungría y Rumania, se han implementado proyectos para introducir la lengua romaní en las escuelas, con el objetivo de preservar su uso entre los niños romaníes y fortalecer su identidad cultural. A lo largo de la historia, la falta de registros oficiales sobre la población romaní ha sido un problema persistente. Las razones detrás de esto son tanto sociales como históricas, ya que siglos de discriminación y persecución han llevado a muchas familias romaníes a evitar identificarse en los censos gubernamentales. El temor a convertirse en blanco de políticas restrictivas ha hecho que numerosos romaníes oculten su origen, dificultando la recopilación de datos precisos sobre su número real. En muchos casos, las autoridades gubernamentales han ignorado deliberadamente a la población romaní en sus estadísticas, contribuyendo a la invisibilización de esta comunidad. Durante siglos, los romaníes han sido considerados extranjeros permanentes en muchos países sin un reconocimiento oficial de su estatus ni derechos civiles plenos. Este fenómeno ha provocado una falta de acceso a servicios básicos como educación y salud, lo que ha perpetuado la marginación en varias regiones. Además, los matrimonios mixtos con personas no romaníes han dado lugar a descendientes que, en muchos casos, no se identifican completamente con la cultura romaní, lo que complica aún más un conteo exacto de la población. La identidad romaní no siempre se define por la sangre, sino también por la integración dentro de la comunidad y la adopción de sus valores y costumbres. En algunas regiones, los matrimonios entre romaníes y no romaníes han sido mal vistos por las generaciones mayores, ya que se teme que puedan debilitar las tradiciones del grupo. Sin embargo, en sociedades más abiertas, el mestizaje ha dado lugar a una diversidad cultural enriquecedora y a nuevas formas de expresión de la identidad romaní. No obstante, las estimaciones actuales sugieren que entre 10 y 14 millones de personas romaníes viven en Europa, lo que subraya su presencia histórica y su continuidad en el continente, a pesar de los desafíos que han enfrentado. En algunos países, como Rumania, Bulgaria y Hungría, los romaníes constituyen una de las minorías más grandes, pero siguen siendo objeto de discriminación y exclusión social. En otros países, como España y Francia, han logrado integrarse parcialmente en la sociedad, aunque aún enfrentan barreras económicas y prejuicios que dificultan su movilidad social. A pesar de estos desafíos, el pueblo romaní ha demostrado una resiliencia excepcional, encontrando formas de mantener viva su identidad a través de la música, el arte y la transmisión oral de sus historias y tradiciones. Fuera de Europa, la comunidad romaní también ha echado raíces en diferentes partes del mundo, con poblaciones significativas en el Medio Oriente y América Latina. Sin embargo, la ausencia de estadísticas precisas hace difícil determinar su distribución exacta. En el Medio Oriente, especialmente en países como Irán, Irak y Turquía, existen comunidades romaníes que han mantenido su identidad a lo largo de los siglos, aunque en algunos casos se han asimilado en parte a las culturas locales. En el mundo árabe, los romaníes son conocidos con diferentes nombres, como Nawar en el Levante o Coli en algunas regiones del Golfo Pérsico. En América Latina, la historia de los romaníes ha seguido un camino particular.
La primera gran ola de migración romaní llegó con la colonización española y portuguesa, cuando grupos de gitanos fueron deportados forzosamente a territorios americanos, principalmente Brasil y el Caribe. En el siglo XIX, nuevas olas de migración trajeron a los romaníes de Europa Oriental y los Balcanes a países como Argentina, México y Colombia. A lo largo del continente, los romaníes han mantenido sus tradiciones y estilos de vida nómadas en algunos casos, mientras que en otros han optado por una vida más sedentaria en comunidades urbanas. En Brasil, por ejemplo, existen grupos romaníes que han conservado el idioma caló y sus formas tradicionales de organización, mientras que en Argentina y Chile hay comunidades que han desarrollado dialectos híbridos con el español. En muchos casos, la reticencia a identificarse como romaní proviene tanto del miedo a la discriminación como de los procesos de asimilación cultural que han diluido ciertas tradiciones en algunas comunidades. A lo largo de la historia, los romaníes han sido objeto de persecución en distintas partes del mundo, lo que ha llevado a algunos grupos a ocultar su identidad para evitar represalias. En América Latina, donde la mezcla cultural es común, muchos descendientes de romaníes han perdido el vínculo con sus raíces y se han integrado completamente en la sociedad mayoritaria. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés por la cultura romaní en la región, con organizaciones que buscan preservar el idioma y las tradiciones a través de festivales, asociaciones culturales y programas de educación. A pesar de estas dificultades, el impacto cultural de los romaníes sigue siendo innegable y su legado continúa prosperando en las regiones donde se han asentado. Desde la música y la danza hasta el arte y la literatura, la contribución de los romaníes al patrimonio cultural mundial es vasta y diversa. En la actualidad, los esfuerzos por el reconocimiento de los derechos de los romaníes han tomado fuerza en organismos internacionales, con iniciativas que buscan garantizar su inclusión y combatir la discriminación. El camino hacia la igualdad aún es largo, pero la historia del pueblo romaní es una historia de resistencia, adaptación y orgullo por sus raíces. Los romaníes no son un grupo homogéneo, sino una colección de subgrupos con características, variaciones lingüísticas y costumbres específicas. Su identidad no es estática ni uniforme, sino que se adapta y evoluciona según su historia y su ubicación geográfica. Existen comunidades romaníes en casi todos los continentes, y cada una de ellas ha desarrollado particularidades únicas en respuesta a los desafíos y oportunidades que han encontrado en sus países de residencia. La música, la danza, la vestimenta y las tradiciones pueden diferir entre los subgrupos, reflejando la diversidad cultural de las regiones donde han vivido durante generaciones. En los Balcanes, por ejemplo, los romaníes han influido profundamente en la música folclórica local, mientras que en España han sido fundamentales en el desarrollo del flamenco. En otros países, como Hungría y Rusia, los romaníes han sido reconocidos por sus habilidades en la metalurgia y la fabricación de herramientas, contribuyendo a diversas economías locales. Además, la autoidentificación juega un papel crucial dentro de la comunidad, ya que muchos subgrupos han adoptado diferentes nombres para referirse a sí mismos. Algunas de estas denominaciones tienen raíces antiguas y reflejan sus orígenes migratorios, mientras que otras han surgido en respuesta a las interacciones con las sociedades mayoritarias. Esta multiplicidad de nombres ha contribuido a la complejidad de su identidad y ha generado cierta confusión entre aquellos que no están familiarizados con la diversidad interna del pueblo romaní. Por ejemplo, los Sinti,
un grupo romaní que se encuentra principalmente en Alemania, Francia y los Países Bajos, tienen una identidad y un dialecto distintos de otros romaníes europeos. Del mismo modo, los romaníes de los Balcanes han desarrollado variaciones culturales y lingüísticas que los diferencian de los romaníes ibéricos, conocidos como calé. A pesar de los desafíos que han enfrentado a lo largo de la historia, los romaníes han demostrado una notable capacidad de adaptación, manteniendo su cultura viva a lo largo de los siglos. Hoy en día, continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y por una mayor visibilidad de su historia en los ámbitos académicos y políticos. En muchas naciones han sido objeto de políticas de segregación y marginación, lo que ha dificultado su acceso a la educación, la salud y el empleo formal. Sin embargo, también ha habido avances en los esfuerzos por integrar a las comunidades romaníes en la sociedad de manera equitativa. En países como España y Francia han surgido iniciativas para preservar la lengua y la cultura romaníes, mientras que en otras regiones, como Hungría y Rumania, organizaciones romaníes trabajan para combatir la discriminación y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. A medida que se fortalece la lucha contra la discriminación, el pueblo romaní sigue siendo un símbolo de resistencia y perseverancia, recordándonos que la identidad de un pueblo puede perdurar a través de los siglos, a pesar de la adversidad. A lo largo de su historia, los romaníes han encontrado formas de mantener su cohesión social, ya sea a través de su estructura familiar, sus valores comunitarios o su profundo sentido de pertenencia. La familia extensa juega un papel fundamental en su cultura, actuando como una red de apoyo en tiempos de crisis y como un mecanismo para la transmisión de tradiciones. A pesar de los intentos históricos de asimilación forzada, los romaníes han logrado preservar su identidad, demostrando una notable resistencia cultural frente a la opresión. Históricamente, muchos romaníes han recibido nombres impuestos por otras sociedades, a menudo con connotaciones inexactas o negativas. Debido a la falta de comprensión de su cultura y al largo historial de discriminación que han sufrido, los términos utilizados para referirse a ellos han variado ampliamente, reflejando en algunos casos estereotipos dañinos. En diversas épocas y lugares, los romaníes han sido etiquetados con términos que los identificaban como extranjeros o nómadas sin patria, contribuyendo a su marginalización. Algunos de estos nombres se originaron en la Europa medieval, cuando se creía erróneamente que provenían de Egipto, dando lugar a términos como gitanos en español y gypsies en inglés. Esta percepción equivocada se mantuvo durante siglos y aún hoy persiste en algunos idiomas, a pesar de que las investigaciones han demostrado su origen en la India. Aunque el término rom se usa con frecuencia para referirse al pueblo romaní en su conjunto, no todos los subgrupos lo adoptan. Algunas comunidades prefieren utilizar nombres específicos que reflejan su identidad particular, lo que demuestra la riqueza y variedad dentro del pueblo romaní. En algunos casos, los términos utilizados por los propios romaníes pueden diferir de los que se usan en el discurso académico o en las clasificaciones gubernamentales. Esta diversidad terminológica no solo muestra la amplitud de su cultura, sino también la evolución de su historia a lo largo de los siglos y las distintas maneras en que han sido percibidos por las sociedades con las que han interactuado. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, todos los subgrupos comparten un origen común y una identidad distinta que los diferencia de las poblaciones no romaníes. La transmisión oral de su historia ha sido clave para mantener vivo su sentido de identidad, a pesar de la falta de documentos escritos sobre sus orígenes. Para marcar esta distinción, los romaníes suelen referirse a quienes están fuera de su comunidad como gajó o gadze,
en algunas variantes lingüísticas, un término utilizado para diferenciar a las personas no romaníes. Esta distinción no se basa únicamente en la etnicidad, sino también en las costumbres, creencias y formas de vida. En muchas comunidades romaníes, la separación entre el mundo romaní y el de los gajó ha sido una forma de proteger sus tradiciones de la influencia externa. En algunos casos, este aislamiento cultural ha sido autoimpuesto, mientras que en otros ha sido una consecuencia de la discriminación sistemática. Durante siglos, los romaníes han desarrollado un fuerte sentido de identidad colectiva, cimentado en valores transmitidos de generación en generación. Para ellos, ser romaní no es solo un factor de ascendencia biológica, sino una cuestión de pertenencia cultural y de compartir una cosmovisión particular. En los países germanoparlantes, los romaníes del grupo Sinti han adoptado este término para identificarse a sí mismos, aunque siguen usando romaní para referirse a su lengua, lo que subraya la importancia del idioma como pilar de su cultura y sentido de pertenencia. Los Sinti, que han vivido en Europa Central durante siglos, han desarrollado dialectos específicos del romaní y han creado tradiciones propias dentro del contexto alemán y francés. Su historia ha estado marcada por episodios de persecución, especialmente durante el Holocausto, cuando miles de Sinti fueron deportados a campos de concentración nazis en un genocidio conocido como el Porrajmos. Otro ejemplo de la diversidad terminológica dentro del pueblo romaní es el uso de los términos calé y cali en algunos subgrupos, particularmente en España y Portugal. Estas palabras tienen su origen en el sánscrito y hacen referencia al color negro, una conexión que alude a su relación con la casta Dom de la India, un grupo de músicos y artistas itinerantes que comparten un origen ancestral con los romaníes modernos. En la península ibérica, los calé han desarrollado una identidad propia, influenciada por la cultura española y portuguesa, pero manteniendo rasgos fundamentales de la tradición romaní. Su contribución a la música y la danza ha sido crucial en la formación del flamenco, un arte que combina influencias romaníes, árabes y andaluzas. Esta relación histórica demuestra la continuidad de la cultura romaní desde sus raíces en el subcontinente indio hasta su expansión por diversas partes del mundo. Aunque los romaníes han adoptado distintas denominaciones según la región en la que se establecieron, su linaje y tradiciones siguen reflejando su pasado común, vinculado a la migración y la adaptación a nuevos entornos. A lo largo de los siglos, han conservado elementos culturales esenciales como la importancia de la familia, el respeto por los ancianos y la transmisión oral de conocimientos. A pesar de la discriminación y la marginación, la comunidad romaní ha logrado mantener sus valores y costumbres a través de generaciones, lo que ha permitido su supervivencia como un pueblo con una identidad única. La diversidad dentro del pueblo romaní es una prueba de su capacidad de evolución, pero también de su resistencia ante la adversidad. En diferentes partes del mundo han adoptado prácticas locales sin perder sus raíces. En algunos casos han logrado fusionar su cultura con la de los países donde han vivido, creando nuevas expresiones artísticas como el flamenco en España o el jazz manouche en Francia. En otros han preferido mantener su estilo de vida más aislado, preservando sus tradiciones con un fuerte sentido de comunidad. A pesar de los intentos de asimilación, la identidad romaní sigue viva, manifestándose en sus costumbres, su música y su forma única de ver el mundo. Contrario a la creencia popular, los romaníes no poseen un fenotipo único ni rasgos físicos específicos que los definan como grupo.
Su apariencia varía significativamente dependiendo del subgrupo y la región en la que viven. Debido a siglos de migración, interacción con diferentes poblaciones y matrimonios mixtos, los romaníes pueden presentar una amplia variedad de características físicas. Se pueden encontrar romaníes con piel oscura y ojos oscuros, así como otros con piel clara y cabello rubio dentro de la misma comunidad. En algunos casos, la diversidad genética ha llevado a la coexistencia de distintos rasgos físicos dentro de una misma familia. La amplia diversidad fenotípica de los romaníes refleja la complejidad de sus orígenes étnicos y la influencia de los numerosos pueblos con los que han interactuado a lo largo de los siglos. Su historia genética es el resultado de la fusión de diferentes grupos en sus etapas iniciales, especialmente en el subcontinente indio. Sus raíces en esta región explican su diversidad, ya que su ascendencia proviene tanto de los pueblos arios del norte de la India, caracterizados por tonos de piel más claros, como de los pueblos dravídicos del sur que poseían piel más oscura. Esta mezcla se dio en un contexto en el que distintas comunidades coexistían en la India medieval, lo que favoreció la interacción entre diversos grupos. La interacción entre estas poblaciones a lo largo de generaciones creó una mezcla única, cuyas características físicas han persistido incluso después de su migración a otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, algunos romaníes han desarrollado rasgos más similares a las poblaciones locales debido a siglos de matrimonios con no romaníes, mientras que en el Medio Oriente y el norte de África, ciertos subgrupos han asimilado rasgos propios de las sociedades árabes y persas. Esto demuestra que la identidad romaní no está definida por la apariencia, sino por el linaje, la cultura y la tradición. Estudios genéticos han confirmado este origen indio y han proporcionado información clave sobre la ascendencia romaní. A través del análisis del ADN mitocondrial y del cromosoma Y, los investigadores han encontrado marcadores genéticos que vinculan a los romaníes con poblaciones del noroeste de la India. Además, los estudios han revelado que los romaníes comparten una serie de mutaciones genéticas específicas que se han mantenido en sus linajes a lo largo de siglos, lo que refuerza la idea de una migración en grupo desde la India. Sin embargo, aún quedan muchas incógnitas sobre las primeras migraciones del pueblo romaní, en gran parte debido a la falta de registros escritos que documenten su historia en detalle. A diferencia de otras comunidades, cuya historia ha sido preservada en textos antiguos, la cultura romaní ha dependido tradicionalmente de la transmisión oral, lo que dificulta la reconstrucción precisa de su viaje desde la India hasta Europa. Algunos investigadores sugieren que su migración pudo haber sido impulsada por conflictos o crisis económicas en la India medieval, lo que llevó a ciertos grupos a buscar nuevas oportunidades en otras regiones. Aunque los historiadores han logrado trazar una ruta migratoria general, siguen existiendo vacíos en nuestro conocimiento sobre los primeros siglos de sus desplazamientos. Se cree que los primeros grupos romaníes abandonaron el subcontinente indio alrededor del siglo X o XI, pasando por Persia, el Imperio Bizantino y los Balcanes, antes de dispersarse por Europa. Durante este proceso, absorbieron elementos lingüísticos, culturales y genéticos de las sociedades con las que entraron en contacto, lo que contribuyó a la diversificación de sus dialectos y costumbres. Algunos estudios sugieren que la llegada de los romaníes a Persia coincidió con un periodo de invasiones y conflictos, lo que pudo haber acelerado su desplazamiento hacia Occidente. Sin embargo, la discriminación y la marginación que han sufrido en muchas partes del mundo han impedido una documentación detallada de su historia.
lo que hace que su origen siga siendo objeto de debate entre los investigadores. La falta de registros escritos no solo ha dificultado el estudio de su migración, sino que también ha permitido que se propaguen mitos y estereotipos sobre su pasado. Uno de los relatos más antiguos sobre el pueblo romaní se remonta al siglo V, durante el reinado de Bahram V en Persia, entre los años 421 y 439 d.C. Según una de las historias más citadas, el monarca persa se dio cuenta de que la música era un lujo accesible solo para la nobleza, y quiso que el pueblo llano también pudiera disfrutar de este arte. Para lograrlo, envió una solicitud al rey de la India, pidiéndole músicos que pudieran recorrer su reino y brindar entretenimiento gratuito a la población. En respuesta a esta petición, el rey indio envió a 10.000 músicos luri, conocidos por su destreza con el laúd y otras expresiones musicales. Se cree que estos músicos provenían de la casta Dom, un grupo de artistas y artesanos que siglos después dieron origen a varias comunidades romaníes. Con la intención de permitir que estos músicos se dedicaran completamente a su arte sin preocupaciones económicas, Bahram V les proporcionó a cada uno de ellos un buey, un burro y una provisión de trigo para su sustento. Sin embargo, después de un año, los músicos luri regresaron sin recursos y en un estado de necesidad, habiendo consumido todo lo que se les había dado, sin haber logrado establecerse de manera autosuficiente. Enfurecido por lo que consideró una falta de previsión, el rey persa les ordenó abandonar sus tierras y vagar sin un destino fijo. Se cree que este evento pudo haber influido en el origen de la diáspora romaní y en el desarrollo de su estilo de vida nómada. Aunque no hay pruebas concluyentes de que estos músicos fueran los antepasados directos de los romaníes, la historia resuena con las tradiciones orales que han acompañado al pueblo romaní durante siglos. Algunos historiadores argumentan que esta historia pudo haber sido una forma de explicar su migración a través de un relato simbólico que refleja su destino errante. Desde una perspectiva lingüística, los estudios han demostrado que el idioma romaní comparte una base común con las lenguas indoeuropeas, en particular con las habladas en el subcontinente indio. Su vocabulario contiene numerosas palabras de origen sánscrito y sus estructuras gramaticales tienen similitudes con el domari, otro idioma hablado por un grupo nómada con raíces en la India. Estas similitudes no solo han sido detectadas en el idioma hablado, sino también en elementos culturales compartidos, como ciertas formas de organización social y la transmisión de conocimientos a través de la oralidad. Este vínculo lingüístico es una de las pruebas más sólidas de su origen en la India y ha permitido a los investigadores reconstruir parte de su historia migratoria a través del estudio de las palabras y estructuras gramaticales que han conservado en sus dialectos modernos. La investigación sobre la lengua romaní ha sido fundamental para la reconstrucción de la historia de las migraciones romaníes, ofreciendo valiosas perspectivas sobre los lugares que han atravesado y las influencias que han absorbido en el camino. En muchas comunidades romaníes, el idioma sigue desempeñando un papel crucial en la identidad colectiva, sirviendo como un vínculo que une a los romaníes dispersos en distintas partes del mundo. Aunque algunos dialectos han desaparecido debido a la asimilación cultural, otros han evolucionado incorporando términos de las lenguas locales, lo que demuestra la flexibilidad y resiliencia de la cultura romaní a lo largo de los siglos. Además de los hallazgos lingüísticos, los estudios genéticos realizados en la última década han confirmado que los romaníes tienen su origen en el noroeste de la India.
Estas evidencias científicas han permitido respaldar teorías que durante mucho tiempo se basaban únicamente en tradiciones orales y relatos históricos. La genética ha permitido a los investigadores identificar marcadores comunes en las poblaciones romaníes de distintos países, confirmando su ascendencia compartida a pesar de las diferencias culturales y geográficas que han surgido con el tiempo. Los análisis de ADN han revelado que los romaníes descienden de un grupo relativamente pequeño de personas que emigraron desde la India en un periodo específico, lo que sugiere que su migración no fue un evento disperso, sino un movimiento bien definido en la historia. Se ha descubierto que comparten marcadores genéticos con los pueblos del noroeste del subcontinente indio, especialmente en áreas como el Punjab y el Rajastán. Asimismo, los estudios han mostrado que, a pesar de la diversificación de los romaníes en distintos países, siguen conservando un alto grado de continuidad genética, lo que indica que han mantenido su identidad a lo largo de los siglos. Muchos de los valores, creencias y prácticas presentes en la cultura romaní actual pueden rastrearse hasta sus raíces en la India, lo que demuestra la fuerte continuidad de su identidad a lo largo de los siglos. Costumbres como la estructura familiar basada en la autoridad de los ancianos, la transmisión del conocimiento a través de la oralidad y la importancia del arte y la música en la vida cotidiana tienen paralelismos con las tradiciones de los grupos indios de los que provienen. Incluso algunos rituales religiosos y supersticiones dentro de la comunidad romaní parecen estar influenciados por antiguas creencias del hinduismo y el zoroastrismo, religiones predominantes en las regiones que atravesaron en su migración. A pesar de los avances en la investigación genética y lingüística, todavía existen muchas incógnitas sobre los primeros siglos de la diáspora romaní. La falta de documentación escrita y la persecución que han enfrentado a lo largo de la historia han dificultado la reconstrucción precisa de su trayectoria. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de investigadores en diferentes campos, poco a poco se han logrado descifrar fragmentos de su historia y establecer conexiones con su pasado ancestral. Uno de los aspectos más distintivos de la cultura romaní es la vestimenta de las mujeres, quienes suelen llevar el cabello largo y ropas coloridas adornadas con patrones vibrantes. Estos colores y diseños no solo representan una preferencia estética, sino que también pueden simbolizar estatus, identidad y conexión con la tradición. En algunas comunidades, ciertos colores o combinaciones pueden estar reservados para ocasiones especiales, como bodas, celebraciones o rituales religiosos. Además, el uso de joyería es una tradición profundamente arraigada dentro de la comunidad. Anillos, pulseras y collares no solo tienen un valor decorativo, sino que también pueden representar estatus, prosperidad y protección. En muchos casos, el tintineo de estos accesorios forma parte de la identidad sonora de las mujeres romaníes, acompañando sus movimientos y expresiones artísticas, especialmente en la danza, donde los accesorios juegan un papel esencial en la estética y el ritmo de la presentación. El comportamiento social romaní está regulado por un conjunto de normas conocido como marime, un código que establece lo que se considera puro o impuro dentro de la comunidad. Este sistema de reglas abarca múltiples aspectos de la vida cotidiana y es seguido con especial rigor por las generaciones mayores. No solo dicta estándares de higiene y conducta, sino que también influye en la organización social del grupo. Por ejemplo, dentro de esta cosmovisión, ciertas partes del cuerpo, como la mitad inferior, son consideradas impuras, lo que afecta la forma en que se manipulan las prendas de vestir y los objetos asociados con estas áreas.
En algunas comunidades se espera que las personas sigan rituales específicos de limpieza y separación para evitar la contaminación espiritual. A lo largo de su historia, los romaníes han logrado preservar sus tradiciones a pesar de los cambios y desafíos que han enfrentado. Su capacidad de adaptación y su resiliencia los han convertido en una comunidad con una identidad fuerte y única, capaz de mantener viva su cultura a pesar de la asimilación y las dificultades. Cada elemento de su vida cotidiana, desde su idioma hasta sus normas sociales, refleja una historia que sigue evolucionando y dejando su huella en los lugares en los que han estado. La transmisión de valores dentro de la familia es fundamental, y el respeto a los ancianos sigue siendo una de las normas más importantes. Los mayores no solo son los guardianes del conocimiento y la historia del pueblo, sino que también son los encargados de impartir justicia dentro de la comunidad y resolver disputas basadas en los principios de Cris, el tribunal tradicional romaní. Dentro de la cultura romaní, los conceptos de pureza e impureza son fundamentales y regulan muchas de sus prácticas diarias. Por esta razón, la ropa que se usa en la parte inferior del cuerpo, así como las prendas de las mujeres menstruantes, deben lavarse por separado para evitar cualquier forma de contaminación simbólica o espiritual. Este principio también se aplica a eventos importantes de la vida, como el nacimiento y la muerte, los cuales son considerados momentos de transición cargados de impureza. La separación de lo puro y lo impuro no solo se manifiesta en el ámbito doméstico, sino también en la interacción con otras personas y objetos, estableciendo límites claros dentro de la comunidad. Incluso, los alimentos pueden estar sujetos a estas reglas, con ciertas prácticas relacionadas con la cocina y la forma en que los utensilios deben ser manejados para mantener la pureza. El nacimiento debe ocurrir fuera del hogar, ya que se cree que este evento trae consigo impureza temporal. Después del parto, la madre es considerada impura durante 40 días, un período en el que debe observar ciertas restricciones antes de ser completamente reintegrada a la vida cotidiana. Durante este tiempo, su contacto con ciertos objetos y espacios puede estar limitado, y debe seguir rituales específicos para restaurar su estado de pureza. En algunas comunidades, este período de aislamiento también se ve como un tiempo de protección, en el que la madre y el bebé reciben cuidados especiales para evitar cualquier influencia negativa. De manera similar, la muerte tiene un impacto profundo en toda la familia, colocándolos en un estado de impureza por un período determinado. Durante el duelo, se siguen rituales específicos para restaurar la pureza y honrar al fallecido. Estos rituales varían según la comunidad, pero suelen incluir la quema o eliminación de ciertos objetos personales del difunto, así como ceremonias en las que se busca la bendición de los ancestros y la protección del alma en su tránsito al más allá. En algunos casos, la familia del fallecido debe abstenerse de participar en ciertas actividades sociales hasta que se haya completado el período de luto y se haya restablecido el equilibrio espiritual. La música y la danza también juegan un papel crucial en la vida romaní, no solo como una forma de expresión artística, sino como una manifestación cultural que fortalece los lazos comunitarios. A lo largo de los siglos, los romaníes han sido reconocidos por su talento musical, influenciando géneros como el flamenco en España, el jazz manouche en Francia y diversas formas de música folclórica en los Balcanes y Europa del Este. Estos estilos han absorbido elementos romaníes y, a su vez, han permitido que la comunidad romaní mantenga su conexión con sus raíces a través del arte. Para muchos romaníes, la música es más que un entretenimiento,
es una forma de contar su historia, de transmitir emociones y de preservar una identidad que ha resistido siglos de discriminación y exclusión. A pesar de los desafíos que han enfrentado, los romaníes han conseguido mantener su cultura viva, evolucionando sin perder su esencia. La comunidad sigue luchando por el reconocimiento de sus derechos y por una mayor visibilidad de su historia en el ámbito académico y social. Aunque han sido objeto de prejuicios y políticas de exclusión en muchas partes del mundo, su capacidad de resistencia y su fuerte sentido de comunidad han asegurado su continuidad a lo largo de los siglos. Hoy en día, los romaníes no solo buscan preservar sus tradiciones, sino también educar al mundo sobre su verdadera historia, combatiendo estereotipos y promoviendo una mayor comprensión de su cultura. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más sobre culturas ancestrales, tradiciones ocultas y misterios históricos, no olvides apoyar el canal dejando tu me gusta y suscribiéndote. Esto nos ayuda a seguir trayendo más contenido y a llegar a más personas interesadas en descubrir los secretos del mundo. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este material con amigos que puedan disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video.